Qué bueno, apreciados amigos del sector bancario y del sector financiero, estar nuevamente aquí como presidente en esta convención bancaria. Es la tercera vez que vengo como presidente y ya he perdido la cuenta de cuántas veces he venido antes como ministro y como periodista. Lo cierto es que a mí me gusta venir a esta convención porque aquí no solamente se discute y se analiza la situación financiera, la situación de la economía, sino también se discuten los temas de la vida nacional. Muchos de ustedes recordarán hace un año, cuando pronuncié unas palabras a las que llamé las 18 razones para el optimismo. Hice una especie de repaso por el panorama de nuestro país y concluí que en medio de las dificultades y de los obstáculos que siempre se presentan, los colombianos teníamos más razones para estar optimistas que para estar pesimistas. Y antes de venir a esta convención hice una especie de relectura de dichas palabras y saqué la conclusión de que prácticamente en todos los temas que mencioné y que iban bien hace un año, el año pasado, ahora vamos también bien y en muchos mejor. Es decir, que las razones para el optimismo no solo persisten, sino que en muchos casos son mayores. Y así lo ha reafirmado usted, nuestra querida María Mercedes, en su intervención. Muy rápidamente demos un repaso de esas razones. La primera razón era la inversión extranjera, lo mencioné el año pasado, que venía creciendo bastante bien, impulsada, entre otras razones, por el grado de inversión que nos habían otorgado meses antes las calificadoras de riesgo. Pues si entonces íbamos bien, ahora vamos mejor, con una inversión extranjera superior a los 13.200 millones de dólares el año pasado, se batieron todos los récords en esa materia y fue un aumento del 92% sobre el año 2010. Y en lo que va ocurrido de este año, la inversión sigue por la misma senda, está creciendo al 24% y no solo, y eso es muy importante, no solo por causa de los hidrocarburos y la minería. La inversión extranjera directa, no minera, está creciendo este año por encima del 80%. Y estos altos flujos de inversión, sumados a los bienes de capital que están entrando más baratos por la reducción de los aranceles y por la apreciación de nuestra moneda, nos ha permitido financiar mayores inversiones en toda la industria, en la minería, en el comercio y en los servicios, por supuesto. La segunda razón son los pronósticos internacionales. Hace un año nos congratulábamos por hacer parte de los llamados CBET y por los pronósticos que el banco, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, había hecho de nuestro país para el año 2050. Hoy vemos que la tendencia continúa y todos los analistas internacionales coinciden en señalar el buen momento y las buenas perspectivas del país, aunque también hay que decir que el crecimiento de este año no va a ser tan alto como el crecimiento del año pasado. Pero en este frente, y para no ir más lejos, a comienzos de este mes recibimos la visita del presidente del Citigroup, el señor Pandit, quien nos dijo que su grupo, que es tal vez de los más grandes en el mundo, hizo un análisis sobre los países que iban a crecer y que iban a ser cruciales para el crecimiento de la economía mundial. Y ahí, dentro de 14 países que él mencionaba, estaba Colombia. Algo parecido dijo también en su última visita el presidente del Exim Bank, cuando nos incluyó en la lista de los 10 países con más grandes oportunidades económicas y, por consiguiente, sus mejores clientes. En esto de los pronósticos internacionales, infortunadamente, aunque Colombia sobresale,
pues el entorno mundial, ustedes lo saben mejor que yo, no nos favorece y debemos prepararnos para ello. La tercera razón para ser optimistas son las relaciones internacionales. Celebrábamos hace un año que Colombia formara parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que seguimos haciendo parte, y que tuviera la Secretaría General de UNASUR, que vamos a entregar en un par de días, el lunes entrante, a Venezuela. Acabamos de aterrizar de Chile. Estábamos en un desierto maravilloso de Antofagasta, donde firmamos en un lugar bastante peculiar, porque es el sitio donde se ven mejor las estrellas y el universo. Firmamos con Chile, con México y con Perú el acuerdo constitutivo de la Alianza para el Pacífico. Esta es una alianza que con la mitad del comercio regional, con más de una tercera parte del PIB de toda América Latina, con más de 215 millones de habitantes, de consumidores, está llamada a ser uno de los grupos más influyentes en el futuro de la región y también del mundo. Con esta alianza no solamente vamos a potenciar nuestro comercio y nuestra inversión, y ese es uno de los propósitos en el área del Asia-Pacífico, sino vamos a integrar mucho más nuestras economías y hacer más fácil la movilidad de los bienes, de las personas, de los capitales, el intercambio científico, educativo entre nuestras naciones. Ayer discutíamos con el presidente Calderón y el presidente Piñera y el presidente Humala. El Fondo Monetario le dio al mundo una perspectiva de crecimiento este año del 3.5%, América Latina del 3.7%. A estos 4 países sube a 4.5%, lo que quiere decir que son la unión de países que hoy están pasando por un muy buen momento. Y eso ha traído la atención del mundo entero. Allá estaba de observador Canadá, estaba Japón, estaba Australia y quieren ingresar ya formalmente Costa Rica y Panamá. Y como si fuera poco, pues celebramos aquí en Cartagena la 6ª Cumbre de las Américas, con 30 mandatarios del continente, donde se discutieron, tal vez por primera vez, los temas candentes, los temas más controvertidos de la política regional. Y también por primera vez se reunió una cumbre empresarial, donde asistieron más de 400 presidentes de las empresas más importantes del continente. El próximo 18 de junio, Colombia va como invitada a la reunión del G20, en un momento crucial para la economía mundial, donde vamos a discutir con los países más poderosos del mundo las diferentes alternativas o las salidas a esta compleja situación económica. Y de ahí vendremos un día y saldremos otra vez para Río de Janeiro, donde la iniciativa liderada por Colombia, la de aprobar unos objetivos de desarrollo sostenible que no sustituyen, como algunos han dicho, sino complementan los objetivos del milenio que se terminan en el 2015, todo el mundo está diciendo que puede ser el principal fruto, si no el único, de esta cumbre que es la mayor cumbre ambiental del planeta. O sea, como quien dice, en relaciones internacionales, si íbamos bien hace un año, ahora también vamos bien y vamos mejor. La cuarta razón que mencionábamos hace un año y que quiero mencionar hoy es el comercio exterior. Usted lo dijo muy bien, María Mercedes. El año pasado se batió todos los récords en materia de exportaciones, superaron los 60.000 millones de dólares entre bienes y servicios. Desde esa última convención han entrado en vigencia los tratados de libre comercio con Canadá, o sea, en el último año, entre la última convención y hoy, con Canadá, con Suiza, y por supuesto se aprobó y entró en vigencia ya el tratado con Estados Unidos.
Como ustedes saben, el mercado más importante, estábamos detrás de ese tratado hace 20 años, desde que el presidente Gaviria me había nombrado a mí ministro de Comercio Exterior, y es un avance muy importante que puede representar cerca de 500.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años, entre muchos otros beneficios. Hace una semana, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó por unanimidad el tratado comercial con Colombia y Perú, o sea que solamente queda la aprobación por el Parlamento Europeo, que debe de producirse a más tardar en septiembre. Además, estamos negociando con Corea del Sur. Esperamos cerrar esas negociaciones muy pronto y estamos iniciando negociaciones con el Japón, con Turquía, con Israel y con Panamá. Y también estamos iniciando negociaciones con Costa Rica y estamos estudiando, y así lo convinimos con las autoridades chinas, la posibilidad de ver si es conveniente o no un tratado de libre comercio con China. Y nuestras exportaciones totales en los primeros 4 años los primeros 4 meses de este año siguen creciendo, y creciendo a un ritmo cercano al 17%. Así que el comercio internacional, que es uno de los motores de nuestra economía, pues cada vez tiene, como quien dice, más caballos de fuerza. La quinta razón de que hablaba el año pasado era el turismo, una industria sin chimeneas que es tan importante para esta ciudad. Pues el turismo también sigue avanzando a buen ritmo. En los primeros 4 meses de este año hubo un crecimiento de viajeros internacionales superior al 5% y un aumento en el tráfico interno del 14%. La ocupación hotelera en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, pasó del 50 al 53%, y eso que el año pasado se inauguraron más de 3.000 habitaciones nuevas. Y un dato anecdótico, pero al mismo tiempo refleja el buen momento del turismo. A pesar de los problemas que tenemos con Estados Unidos y con Europa, que sus turistas han descendido, o sea, los que salen de Estados Unidos y de Europa. Hace unos días, hace 3 días creo, arribó aquí a Cartagena el barco Asuka 2, considerado el crucero más lujoso del Japón, con el que los japoneses por primera vez en la historia se unen a la lista de cruceros internacionales que han incluido a Colombia en sus destinos. La sexta razón para el optimismo es el empleo. Mes tras mes, durante todo el gobierno, 22 meses de gobierno, la tasa de desempleo viene bajando sistemáticamente, tanto que en los últimos 4 meses del año pasado se situó en un solo dígito. Y en un solo dígito esperamos que vuelva a situarse en el segundo semestre, y ojalá podamos dejar esa cifra en un solo dígito de forma permanente. Hoy hay más de 20,5 millones de colombianos ocupados, lo que significa 1.531.000 colombianos más ocupados de los que encontramos al comienzo del gobierno. 1,5 millones de empleos creados en los últimos 22 meses. Eso es un contraste muy diciente frente a la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, que la semana pasada anunció que el desempleo había vuelto a subir, o los países de la zona euro, donde también publicaron su cifra de desocupación, la más alta desde que la moneda común, el euro, entró a operar a fines del siglo pasado. Nosotros, en cambio, con el esfuerzo de todos, gobierno, sector privado, seguimos bajando el desempleo y seguimos creando trabajo. Aunque no podemos olvidarnos, y no debemos olvidarnos, porque esto es uno de los grandes objetivos, que todavía hay cerca de 2,5 millones de colombianos
desempleados, buscando empleo. Y por eso tenemos que seguir trabajando. La séptima razón, comercio e industria. El año pasado las ventas del comercio al por menor crecieron por encima del 10% y la producción industrial creció cerca del 5%. En el primer trimestre de este año, si bien el incremento, y esto hay que reconocerlo, se ha desacelerado el ritmo de crecimiento, de todas formas continúa creciendo. Entre enero y marzo, frente al mismo trimestre del año pasado, el comercio creció 6% y la producción industrial 1.7%, pero con un elemento que hay que destacar, y es que ambos sectores siguen creando empleo. Acuérdense que durante muchos años la industria crecía, pero no generaba empleo. Este crecimiento es un crecimiento más sano en ese sentido. En el primer trimestre de este año, el personal ocupado por el comercio creció en un 6% y el ocupado por la industria creció en un 2%. La octava razón, lo mencionaba María Mercedes, es la vivienda. No solo vamos avanzando bien en nuestro programa para dejar construidas o iniciadas 1.000.000 de viviendas en el cuatrenio, sino que le pusimos, como ustedes todos bien saben, todo el énfasis a la vivienda social para ayudar a cerrar esa brecha que aún tiene a tantos colombianos sin su casa propia. También apostamos a entregar en los próximos 2 años las 100.000 viviendas gratis, 100% subsidiadas, a los más pobres de los pobres. Y así lo haremos gracias al Congreso de la República, donde el proyecto de ley avanza a buen ritmo, solamente le falta un debate. Y algo muy importante para este sector y para ustedes. El martes pasado firmé el decreto que da paso a la nueva generación del mecanismo de subsidio a la tasa de interés a través del Fondo de Reserva de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, el llamado FRECH. Una figura que usted recordará, María Mercedes, cuando yo era ministro de Hacienda y usted era directora del ICAF, creamos con el Banco de la República. En su primera etapa, este mecanismo facilitó el desembolso de más de 136.000 créditos de vivienda con un subsidio a la tasa de interés por un valor de 5.4 billones de pesos. Fueron créditos que ustedes, los banqueros, otorgaron. En esta nueva etapa vamos a invertir 1.46 billones de pesos que van a permitir otorgar 140.000 coberturas entre este año y el año 2014, exclusivamente para viviendas de interés prioritario y para viviendas de interés social. Serán 140.000 créditos que ustedes podrán agenciar a los colombianos más pobres que con su esfuerzo y su trabajo y con el apoyo del gobierno y de las entidades financieras van a alcanzar ese sueño de tener una casa propia. La novena razón era y sigue siendo el sector minero energético. Este sector es una de las locomotoras que mejor marcha y que más aporta al desarrollo del país en materia de recursos, tanto que el año pasado creció 14.3%. Y quiero resaltar en este aspecto lo siguiente. Gracias a la reforma a las regalías, cuya ley complementaria promulgamos en los días pasados, los ingresos provenientes del subsuelo por fin van a llegar con mucha mayor equidad a todas las regiones del país. Antes el 80% de las regalías iban únicamente a los departamentos productores y el 20% se destinaba al Fondo Nacional de Regalías al que tenían acceso las demás regiones. Este año el 50% de las regalías irá a las entidades productoras y el otro 50% irá a los nuevos fondos a donde pueden acceder todos. Y gradualmente va a aumentar lo que llega a los fondos regionales y va a disminuir lo que va a las regalías directas.
para el año 2015 y de ahí en adelante el 20% de las regalías será para las entidades productoras y el 80% irá a todas las entidades territoriales a través de los diferentes fondos. Es decir, la proporción 80-20 que teníamos hasta el año pasado va a dar un giro de 180 grados y se convertirá en 20-80, 20% para las productoras y 80% para el resto, para todos. Además, con el nuevo sistema, el monto total de regalías a distribuir pasó de 6.4 billones a 9.1 billones de pesos para este año, el año 2012, que se convertirán esos recursos en desarrollo y en avance social a lo largo y ancho del país, pero sobre todo haciendo una especie de acción afirmativa en las regiones que más lo necesitan. La décima razón, muy importante, es la infraestructura. Si hay algún área en donde estamos invirtiendo y poniendo toda la dedicación para mejorar la competitividad de nuestro país frente a los nuevos tratados de libre comercio, es ese sector donde estábamos y seguimos tan rezagados. Hemos reformado el régimen de contratación para hacerlo más transparente. Hemos establecido una política de maduración de proyectos que exige que estén los proyectos bien estructurados antes de licitarse y antes de ejecutarse. Y también hemos adoptado una política de no anticipos para que no se sigan feriando los recursos de los colombianos. Y algo muy importante en materia de inversión. Vamos a pasar de una inversión entre pública y privada de 6 billones de pesos en el año 2010 a 18 billones de pesos en el año 2014. Y eso ya comenzó. Hace unas semanas adjudicamos la licitación de 16 corredores prioritarios que hemos llamado corredores para la prosperidad o las vías del TLC por casi 2.2 billones de pesos, que forman parte de una inversión total de 3.6 billones en esos corredores. Y la nueva agencia, porque también hemos hecho una reforma institucional del sector, la nueva Agencia Nacional de Infraestructura está estructurando 25 proyectos para 6.000 kilómetros nuevos en concesiones que van a comenzar a licitarse a comienzos del año entrante. Todo esto sin contar lo que ya hemos avanzado en materia, por ejemplo, de dragados en los puertos o la inversión que vamos a hacer aquí en Cartagena, querido alcalde, con el canal de Varadero. Eso ya es un hecho, una asociación público-privada, 50% del gobierno, 50% de los privados. Usted sabe lo que eso va a significar para Cartagena y para el país, que esos grandes buques que van a pasar por el Canal de Panamá podrán venir a Cartagena. Lo que estamos haciendo en la renovación de aeropuertos, en la navegabilidad del río Magdalena, donde ya estamos invirtiendo más de 700.000 millones de pesos. Ese río lo vamos a recuperar y lo vamos a hacer navegable. Ya se hizo la primera operación, casi 4.000 toneladas, desde Barranquilla a Puerto Berrío. Lo que eso significa en competitividad, pues no tiene nombre. Estamos haciendo los estudios para estructurar la navegabilidad del río Meta, para ver si toda esa región de la altillanura la podemos desarrollar y sacar los productos por el Orinoco. O sea, este año y los que vienen va a haber una gran actividad en materia de infraestructura. La razón número 11 sigue siendo el agro. Pasamos de un crecimiento negativo en el PIB agropecuario del año 2008 y 2009 a un crecimiento positivo en los dos últimos años. Ese crecimiento alcanzó el año 2011 a 2.2%, a pesar de que uno de los sectores más importantes en el agro, que es el café, sigue con una producción muy baja. ¿Producto de qué? Producto de una política muy agresiva de renovación de los cafetales para hacerlos más resistentes a la roya y también producto de la ola invernal que afectó duramente al sector cafetero porque afectó la floración
de las matas de café. Las exportaciones agropecuarias crecieron el año pasado 31% con respecto al año 2010. Las colocaciones de crédito agropecuario a través de Finagro llegaron a 1.7 billones de pesos en los primeros 4 meses de este año, un 39% más que el mismo periodo del año pasado, y la mayor parte dirigida a los pequeños productores. Y en el tema muy importante para el agro, de la vivienda rural, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, un esfuerzo yo creo que sin precedentes. Vamos a pasar de una inversión en la vivienda rural que no superaba los 40.000 millones de pesos anuales a una inversión este año que se acerca a los 170.000 millones. Y estamos apuntando a una meta de 200.000 viviendas rurales o bien construidas o bien mejoradas para el año 2014, y muchas de ellas bajo el esquema de vivienda gratuita. Y en lo que se refiere al tema de restitución de tierras, puedo comentarles que en los primeros 5 meses de la vigencia de la Ley de Víctimas y la Ley de Restitución de Tierras que el Congreso aprobó, ya se han presentado casi 15.000 solicitudes por más de 1.100.000 hectáreas. Y en pocos meses, en los próximos 3 meses o menos, van a producirse los primeros fallos por parte de los recién creados jueces agrarios. La razón número 12, el año pasado y este año, es la innovación, la ciencia y la tecnología. Con la reforma a las regalías, como ustedes bien lo saben, por primera vez este año, las regiones van a recibir el 10% de esos ingresos. Van a recibir cerca de 870.000 millones de pesos para destinarlos a proyectos científicos y tecnológicos. Esto no ha pasado nunca en el país. Ya están los decretos reglamentarios. Esta semana se va a aprobar el acuerdo de ciencia, tecnología e innovación en la llamada comisión rectora de este tema, y la próxima semana se va a instalar el órgano colegiado de administración y decisión, ahora mejor conocido como el OCAD, en este campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y el próximo mes deben empezar a aprobarse los primeros proyectos de los más de 80 que ya se han recibido de todas las regiones, con sus recursos y con sus responsables respectivos, que serán proyectos macro y proyectos de gran impacto regional. Para dar un solo ejemplo, en esta región Caribe hay un proyecto de Bolívar, del Atlántico y de Sucre, con 14 universidades y el sector empresarial de la región, para mejorar el tema de la logística y del transporte, que es fundamental para nuestra competitividad. Y en tecnología también vamos muy bien. En los primeros 22 meses de este gobierno hemos pasado de 2.2 millones de conexiones de banda ancha en el país a más de 5 millones, o sea, un crecimiento superior al 130%. A esto le hemos puesto una gran dedicación y estamos preparando lo que será la subasta de asignación de espectro más grande de nuestra historia, para ampliar la oferta de Internet de banda ancha móvil y para posibilitar la entrada, si es posible, de un nuevo operador. Y adjudicamos una licitación, ya está adjudicada y está en marcha, gracias a la cual, a través de una alianza público-privada, vamos a tener conectados 1.078 municipios a la fibra óptica de aquí al año 2014. Cuando comenzamos el gobierno solamente teníamos 200 municipios. La razón 13 era el año pasado y sigue siendo hoy la educación. Yo les preguntaría, ¿qué mayor revolución en la equidad educativa que tener a partir de este año una educación completamente gratis para todos los niños y los jóvenes que estudien en los planteles oficiales, desde el grado 0 hasta el grado 11? Es un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo con una gran rentabilidad social.
Esto significa que hoy tenemos 8.6 millones de estudiantes que van al colegio sin que sus familias paguen un solo peso por esa educación. Y la semana pasada lanzamos en Barranquilla el programa para la transformación de la calidad, porque ahí estamos muy rezagados. Un programa que denominamos Todos Aprender. Con este programa, que es bastante innovador, vamos a llegar a 3.000 instituciones educativas públicas, sobre todo los que están con los logros más bajos, con los niveles más bajos en calidad, en unos 600 municipios. Y vamos a llegar con tutores, con libros y con un acompañamiento para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la primaria básica, es decir, de transición a quinto, sobre todo en lenguaje y en matemáticas. Ya tenemos 1.900 instituciones educativas con tutores que han sido entrenados especialmente, escogidos especialmente, un programa que nos copiamos o que adquirimos de la Universidad de Londres, un programa donde los tutores van a los salones de clase y observan en vivo y en directo cómo le están enseñando a los niños. Y ahí mismo le dicen a los profesores, tienen que mejorar esto o mejorar aquello. Yo me puse en la tarea de preguntarle a varios de los docentes que recibieron esa capacitación, no de tutores, sino la capacitación de los tutores. Y me decían, la verdad es que con 2 semanas de esta capacitación aprendimos más de lo que hemos aprendido en los últimos 10 o 15 años. Ya hemos entregado, además, a estos sectores más necesitados 7.300.000 textos escolares de lenguaje y de matemáticas y de guías para docentes, de una meta que tenemos de 8.800.000 textos. O sea que estamos ya por cumplir la meta en su totalidad. Yo estoy seguro de que este programa va a transformar positivamente algo que necesita el país, y es la calidad de la educación y el desempeño de futuro de nuestros niños. La razón 14ª es la seguridad. Yo sé, soy muy consciente de que hay preocupaciones en esta materia y que los actos de terrorismo en las ciudades o las bajas que sufre la fuerza pública en esta guerra que estamos librando contra la violencia y contra el terrorismo, pues por supuesto que causan inquietud. Pero tenemos que darnos cuenta de que estos actos son la respuesta de unos grupos armados ilegales que por primera vez han sido sacados de sus principales y tradicionales guaridas y que están siendo confrontados todos los días por nuestras tropas y acuden a esos golpes mediáticos y a las emboscadas y a las bombas y al terrorismo. Claro que hay problemas, todos lo reconocemos. No se nos olvide que estamos en una guerra, pero esos problemas los enfrentamos todos los días, con mucha decisión, con mucha contundencia. Y no podemos perder de vista, por ejemplo, que en los primeros meses de este año las bajas de las FARC se incrementaron en un 39%, o las capturas de sus miembros y sus redes de apoyo se incrementaron en un 72%. Nadie puede desconocer que hoy tenemos las cifras de homicidio más bajas en 27 años y las cifras de secuestro extorsivo o de hurto a residencias o de piratería terrestre las más bajas en la última década. Y hay un indicador bastante diciente que muestra cómo está funcionando el aparato de seguridad, que tiene que estar coordinado con la Fiscalía y inclusive con la Justicia, en la lucha contra el crimen. Desde comienzos del gobierno hasta hoy aumentaron en 44.000 el número de reclusos en las cárceles colombianas. Esos reclusos no llegan ahí por su cuenta propia, llegan ahí por la acción de la fuerza pública, de la Fiscalía y de los jueces. Hace un año en este escenario, me acuerdo que yo les hablé, repasando el discurso, de la baja del Mono Jojoy y de un bandido que estábamos en ese momento persiguiendo con todo
en el lado de las bandas criminales, alias Cuchillo. Hoy, en este último año, desde la última convención, podemos agregarle, para mencionar solo 2 nombres, entre muchísimos, la baja del número 1 de las FARC, Alfonso Cano, y la captura hace unos días en Venezuela del cabecilla de la banda más tenebrosa de las bandas criminales, que es la banda de los Rastrojos. Todos los días avanzamos en ese frente, conquistando seguridad. Esta semana nomás, ayer, se neutralizaron 11 miembros del Frente 37 de las FARC y me confirmaron anoche que cayó el cabecilla, un tal alias Silvio. Y esa estructura que tanto daño causó aquí en toda esta región, los Montes de María y toda la región norte y la región caribe colombiana, que comenzamos a desmantelar esa estructura con la baja que dimos de Martín Caballero, pues con este golpe esa estructura quedó prácticamente desmantelada. Y hoy mismo, esta madrugada, en una operación de nuestras Fuerzas Armadas en el Chocó, cayeron en combate, vamos en 7 miembros del llamado Frente de Guerra Occidental del ELN. Soy consciente que la ciudadanía nos exige más, eso le digo yo todos los días a nuestros oficiales, tenemos que rendir mucho más y en eso estamos. Mi consigna ha sido siempre la de perseverar sin bajar 1 centímetro la guardia y así lo estamos haciendo y entendemos la necesidad de incrementar las acciones porque ahí no podemos flaquear un solo segundo. La razón 15ª eran y siguen siendo un tema que mencionó María Mercedes, los avances en la equidad. Ahí hemos trabajado con mucha dedicación. Hace unas semanas conocimos los indicadores de pobreza del año 2011, que nos muestran que vamos por el camino correcto. Bajaron la pobreza bajó 3.1% y la pobreza extrema 1.7%, en un solo año. Eso quiere decir que salieron de la línea de la pobreza 1.200.000 colombianos y salieron de la línea de la pobreza extrema 670.000 colombianos en solamente un año. Y el coeficiente Gini bajó sustancialmente. La baja en ese coeficiente ha sido la más grande que hemos tenido desde que el coeficiente Gini se mide en Colombia. O sea que se comenzó a cerrar la brecha también, y eso es muy importante, y también se comenzó a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Y ese cambio positivo en el coeficiente Gini pues, se ve reflejado en que los ingresos medios de los más pobres crecieron mucho más que los ingresos de los menos pobres o de los más ricos. Y un avance esencial en este sentido, a finales del año pasado, fue la creación de todo un sector, el sector de la inclusión social, que hemos llamado Inclusión Social y Reconciliación, que está liderado por un departamento que hemos llamado de la Prosperidad Social, que coordina y hace más efectiva todas las acciones para reducir la pobreza y la inequidad. Con la Red Unidos, que hace parte de este sector, seguimos avanzando en la meta de sacar de la condición de pobreza extrema a 350.000 familias colombianas al término de este cuatrenio. Y este año solamente esperamos incorporar más de 100.000 familias en esa que hemos llamado la senda de la prosperidad. Ya lo estamos haciendo en todas las ciudades, lo hicimos en Barranquilla, mañana iré a Cúcuta a ese ejercicio de ir graduando a las familias de la pobreza extrema en un sistema que todos los analistas internacionales están señalando como una especie de estado del arte en la política para combatir la pobreza extrema, porque tenemos 45 indicadores, 45, y tenemos un seguimiento familia por familia, con unos cogestores que van chuleando cada uno de esos factores y cuando ya hay suficiente
avance, entonces se gradúan las familias. Así que vamos avanzando en este gran objetivo de lograr un país, y en eso estamos totalmente de acuerdo, María Mercedes, un país mucho más igualitario y más equitativo. La razón 16ª es el desempeño legislativo del Congreso. Y hoy tenemos que decir que el Congreso sigue cumpliéndole al país día tras día, aprobando las más importantes iniciativas. No me voy a extender sobre los logros de la legislatura que termina este mes, pero quisiera resaltar las leyes tan importantes como la que reglamenta el sistema de regalías, proyectos que avanzan bastante rápido y en forma muy importante, como les mencioné, la vivienda gratuita para los más pobres, los actos legislativos de gran alcance a nivel nacional que también avanzan, como es la reforma a la justicia o el marco jurídico para la paz. Y usted mencionaba también otras leyes que tienen que ver con la justicia, porque no puede analizarse la reforma a la justicia solamente con la reforma constitucional. Es el paquete de leyes que el Congreso de la República está aprobando. Ese paquete, como usted bien lo señaló, María Mercedes, es un verdadero revolcón. ¿Que hay que hacer más? Por supuesto. Que esto no va a poner a la justicia pues, en el sitio ideal, también es cierto, pero es un avance muy importante. Y yo estoy seguro que esta legislatura, como la pasada, pues le dará grandes frutos a Colombia, y por eso quiero también agradecerle a los senadores y a los representantes, que no me canso de reconocerle una labor muy importante que vienen haciendo. La razón número 17, pues es ni más ni menos que la macroeconomía. Y como ustedes bien saben, mientras las grandes economías presentaron crecimientos negativos, hoy en día Europa oficialmente está en recesión. Un país está en recesión cuando tiene 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Hoy Europa está en recesión. Estados Unidos está estancada. Nuestra economía el año pasado creció 6%. Los pronósticos del Banco de la República para este año dan ¿cuánto, Jota? 5%. La inflación sigue dentro de la meta que se ha puesto el banco, entre el 3 y el 4%. Es decir, seguimos viviendo ese escenario ideal de un crecimiento relativamente alto, un buen crecimiento y una baja inflación. Ese es el mejor de todos los mundos. Pero también somos conscientes, no somos ciegos y entendemos perfectamente que el problema, la tormenta, la desaceleración de la economía mundial puede afectarnos de manera grave. O sea, no somos inmunes a lo que está pasando en el mundo. Estamos mejor protegidos, pero estamos también tomando las precauciones y preparando la economía para amortiguar los efectos de esta situación internacional. Tal vez antes de decirles qué estamos haciendo en ese frente, todo lo que tenemos preparado como una especie de medida anticíclica, yo quisiera darle la palabra al ministro de Hacienda para que rápidamente nos dijera él cómo está viendo este tema, qué es lo que está sucediendo y sobre todo que nos hable de la tasa de cambio, que es uno de los temas que más le preocupan a muchos de los exportadores y a muchos colombianos. Ministro, rápidamente para no extendernos demasiado, ¿por qué no nos cuenta eso? Gracias, presidente. Brevemente, esta mañana, según entiendo, hubo unas presentaciones bastante sombrías sobre el futuro de la economía mundial. A mí me preocupa que la guerra de las monedas en la que están básicamente todos los países y que implica es básicamente emitir en Estados Unidos, emitir en Europa, emitir en Brasil, emitir en China, con reducciones pues, que ya están empezando en tasas de interés en todos lados, se va a sumar a una situación en la cual la reactivación no se va a dar en Europa, no se va a dar en Estados Unidos aún, y que podemos tener una
un tránsito gradual en los próximos 3 o 4 años hacia una situación de estanflación. Para quienes vivimos los 70s puede volverse algo similar a los 70s. La pregunta para Colombia, presidente y amigas y amigos, es ¿qué debe hacer Colombia frente a esto? Nosotros estamos combinando, y la idea es seguir en eso, la estabilidad monetaria con el Banco de la República, la estabilidad bancaria con buena regulación y supervisión, con la estabilidad inflacionaria y, por supuesto, con la estabilidad fiscal. Nosotros hemos propuesto también que le sumemos un poco más de estabilidad en el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio altamente fluctuante y hemos abierto ese debate, ya hemos debatido en FEDesarrollo, en diferentes comisiones y plenarias del Congreso de la República. Y es un tema que está abierto, pero un elemento esencial es que el gobierno siga en negro. Cuando las fuentes de ingreso son altamente fluctuantes y las nuestras por el petróleo y el carbón son altamente fluctuantes, la clave es estabilizar el gasto y la inversión, y eso solo se hace con una palabra que todos conocemos, que es ahorro o ahorro contracíclico. El presidente mencionaba regalías, la regla fiscal nos fuerza a ahorrar tanto a departamentos y municipios como el gobierno. Entonces, presidente, ante un mundo que va a ser incierto, yo creo que nuestro ejemplo debe venir de China, de Noruega, de Singapur, de Chile y de Perú. Y en ese grupo estamos hoy. ¿Qué tienen todos estos países que, en nuestro gusto, y lo hemos discutido con el presidente varias veces, tienen una cosa en común todos ellos? Ahorran mucho, tienen inversión alta y de calidad. El presidente acaba de presentarlo y el presidente ahora les va a contar también qué estamos pensando para el resto del año. Y es un ahorro, pero con menor inversión. El ahorro, por ejemplo, con mayor inversión. El ahorro fiscal, y termino citando esta cifra, nosotros recibimos un déficit fiscal, presidente, en 3.6% del PIB y el año pasado lo cerramos en 1.8, la mitad. De 19 billones lo llevamos en 11 billones. Este año lo vamos a dejar cerca de 1.2, si todo sale como esperamos. Y el próximo año es probable que ya atravesemos y lleguemos a 0 punto algo. De manera que es inversión de calidad con ahorro y reducción significativa de 3.6 a menos de 1 el próximo año en 3 años del déficit fiscal. Tengo que cerrar obviamente con una nota. En esto probablemente no hay derroche, lo que hay es ahorro. Si lo quieren llamar así, pues ahorroche. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Y qué hemos hecho junto con el Banco de la República, porque esto es un trabajo en equipo, para protegernos cada vez más y nunca volver a repetir esa crisis que a mí me tocó administrar en el año 2000, se acordará María Mercedes, que fue tal vez la peor crisis que tuvimos en los últimos 80 años desde la gran recesión. Desde entonces hemos venido construyendo una mejor regulación y hemos venido tomando las medidas. Y hoy ¿qué tenemos? Tenemos un nivel de reservas internacionales bastante apropiado, 33.000 millones de dólares. A eso le sumamos, y ratificamos eso hace unos meses, la línea de crédito contingente por 6.000 millones de dólares que otorga el Fondo Monetario Internacional. No es porque lo necesitemos, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Es una especie de cobertura. A esto se le suma lo que decía el ministro Echeverry, un buen desempeño fiscal. Se han venido reduciendo los niveles de déficit y que gracias además a un gran esfuerzo en el aumento de los recaudos y a unos excedentes que están siendo ahorrados, que eso es también un factor importante. Hoy tenemos además un importante nivel de recursos dentro del presupuesto que nos permite garantizar niveles de gasto que nos ayudan a neutralizar cualquier bajonazo y cualquier efecto de esta turbulencia internacional. Las cifras fiscales, como mencionaba el ministro, son muy importantes, pero la inversión pública, que esa es parte digamos, el amortiguador y una especie de medida anticíclica, hoy alcanza 18 billones de pesos, la inversión pública, el monto más alto tal vez en la historia.
en el 2010 fue de 11 billones. Y lo mejor es que a pesar de esto hemos logrado, que ese es el mundo ideal también, invertir más pero ir reduciendo el déficit, que pasó, el déficit fiscal del sector público pasó de 17 billones en el año 2010 a 9 billones este año. Hoy estamos desarrollando en todos los sectores programas de gastos de inversión que conforman una especie de paquete, un plan de choque anticíclico, uniendo los esfuerzos de la nación, del sector privado, de las empresas estatales, de las entidades territoriales y los recursos de regalías. Serán inversiones por cerca de 80 billones de pesos en este año. Y eso nos va a permitir mantener, o esto esperamos, el dinamismo de la economía. Es una inversión que nunca había visto este país. En el año 2012, este año, se van a irrigar más de 9 billones de pesos solamente por las regalías que aprobó el Congreso. Y no más hablando de inversión pública, estamos invirtiendo 6 billones de pesos en infraestructura de transporte, 4 billones en apoyo a los productores, 3 billones en subsidios a la población vulnerable, como el programa Familias en Acción. De aquí salgo a Soacha a promulgar la ley que aprobó el Congreso de la República en materia de Familias en Acción, que vamos a fortalecer porque tiene un efecto en materia de equidad muy importante. Ahí se va a hacer un esfuerzo también muy importante y, por supuesto, lo que se va a invertir en los programas adicionales de vivienda, que son cerca de 800.000 millones de pesos, en las primeras, que son cerca de 4 billones de pesos en los próximos años, 1 billón de pesos ahora, y fuera de eso, lo que le comienza a llegar hasta ahora, pero comienza y se va a multiplicar el efecto en la economía de las reparaciones a las víctimas, que va a sumar este año cerca de 800.000 millones de pesos. Y además, yo les he dicho a todos los ministros, y ellos han sido juiciosos en eso, muchas de las definiciones de gobernar se pueden resumir en palabras, y una que yo utilizo mucho es gobernar es ejecutar. Y el año pasado, no sé por qué algunos dicen que este gobierno no ejecuta, el año pasado tuvimos una ejecución del 94% de nuestros recursos, la más alta en los últimos 12 años. Y este año nos hemos propuesto superar esa cifra. Por ejemplo, en lo que llevamos de este año, en pagos ya girados, el año pasado llevábamos, con esa ejecución del 94%, llevábamos 34.3 billones. Este año llevamos girados ya 42.1 billones. Es decir, 7.86 billones más, que es un aumento en la ejecución a mayo del 22.6%. Otro instrumento que nos va a ayudar a blindarnos hacia el futuro, pues puede ser la reforma tributaria, que estamos terminando de afinar y de socializar, como creo que pronto se va a hacer, ministro, con la Asociación Bancaria, con la que buscamos no aumentar los ingresos tributarios, sino más eficiencia, un sistema más simple y mayor equidad, porque es nuestro esquema tributario que ha sido producto de muchas reformas, y los senadores o muchos de los senadores y representantes aquí presentes son testigos. Esas reformas han sido producto de la angustia. Llegan los ministros de Hacienda, necesitamos 1%, 2% del PIB a como dé lugar porque se nos van a cerrar los mercados internacionales, y entonces comienza la discusión y que obtengamos recursos de donde sea. Y eso se ha venido acumulando, una reforma tras otra, a llegar a un esquema que tenemos que es muy ineficiente y muy inequitativo. Yo espero que esta reforma se pueda presentar a principios de la próxima legislatura, que busca algo muy sencillo, que los que tienen
paguen lo que les corresponde y los que tienen menos paguen menos, porque como decía, la estructura actual lo que hace es que a veces los que tienen menos terminan subsidiando a los que tienen más. Y en cuanto al sector financiero, yo sé que están acogiendo en la reforma varias de las sugerencias que se han hecho para promover la inclusión financiera, como por ejemplo que el depósito electrónico no esté gravado con el 4 por mil. Y ya que hablamos de ese sector financiero, pues permítanme terminar con esta última razón, la 18, que siempre nos invita a ser afortunadamente optimistas, el sector financiero, que el año pasado creció 5.8%. Los activos del sistema financiero, como lo dijo María Mercedes, continúan creciendo, al igual que su portafolio de inversiones. La cartera de créditos viene creciendo a una tasa por encima del 15% y la cartera de consumo crece casi al 20%. Y las utilidades del sistema, a abril de este año, superaron los 19 billones de pesos, principalmente impulsados por los fondos administrados. Y quiero decirles que nos complace muchísimo la buena salud del sistema financiero, que mantiene además unos muy altos estándares de regulación y de supervisión y que tenemos que ir en un proceso de mejoramiento continuo para estar siempre en las mejores prácticas en ese sentido. Hemos expresado preocupaciones en cuanto a la cartera y no por el crecimiento de la cartera per se, porque no es malo crecer, sino porque en algunos casos concretos, y yo repito, concretos, el crecimiento de la cartera vencida alcanza niveles inquietantes. Eso hay que reconocerlo. Y por eso ahí hay que prevenir y llamar a la prudencia. Y la medida que anunció el superintendente financiero para incrementar los requerimientos de provisiones para aquellas entidades cuya cartera de consumo vencida presenten mayores deterioros va precisamente en esa dirección. También debo decir que vemos con cierta preocupación, y lo mencionó María Mercedes, algunos proyectos de ley que cursan en el Congreso que obligan a las entidades a otorgar crédito focalizado o que obligan a que ciertos servicios se presten sin costo. Lo cierto es que si se mantienen estas disposiciones, podrían a la larga obtenerse unos efectos perversos, es decir, contrarios a lo deseado. Por ejemplo, obligar a entidades que no tienen ninguna experiencia a ofrecer cierto tipo de crédito, como el microcrédito, puede a la larga terminar dañando el mercado de las entidades especializadas que han hecho un gran esfuerzo en este sector. Por otro lado, forzar el acceso gratuito a ciertos productos financieros puede resultar en que las entidades financieras simple y llanamente no les ofrezcan más servicios a las personas que más lo necesitan, a los más pobres, que terminarían regresando a esquemas financieros informales. El experimento en la tasa de usura creo que es una buena señal. Aquí no sé si fue el año pasado o el año antepasado, cuando dijimos, les vamos a subir las tasas de usura, pero aumenten el microcrédito. Y creo que ese ha sido el resultado. Se subieron, entonces aumentaron el microcrédito y por la vía de la persuasión, más que por la vía de la obligación, se ha obtenido un buen resultado. Claro que a veces, y en esto yo también tengo que hacer un respetuoso reclamo, a veces el sector financiero no colabora lo que debería colaborar. Me refiero, por ejemplo, a la ola invernal, donde el gobierno, el ministro de Agricultura, les solicitó que por favor sirvieran de banca de primer piso en los recursos a los agricultores y al final no hubo mucha colaboración y le tocó al Banco Agrario asumir prácticamente todo el trabajo de irrigar esos recursos. Pero de todas formas vamos a hablar con los parlamentarios que siempre están en la mejor disposición para que veamos la mejor forma de regular en este sentido al sector financiero y que las estrategias de inclusión financiera
puedan mejorarse sin necesidad pues, de acudir a obligaciones que pueden ser contraproducentes. Y termino resaltando dos buenas noticias del sector financiero. Una, de la que me enteré hace poco, era una iniciativa del Grupo Bancolombia para sumarse al gran esfuerzo antitrámites que estamos haciendo en el Gobierno y de simplificar sus trámites internos y los mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder al crédito y al sistema financiero. Estoy seguro de que muchas entidades financieras van a seguir este mismo camino y los felicito porque menos trámites se traducen en mayor transparencia, mayor eficiencia y un mejor servicio. Y algo muy importante que todos queremos, más inclusión financiera. La otra noticia buena es la que acabamos de firmar María Mercedes y yo entre el sector financiero y el Gobierno para lo que se ha llamado el Protocolo Verde. Quedan incorporados los compromisos del sector financiero con nuestro medio ambiente y, por consiguiente, nuestro futuro. Ese protocolo incluye medidas como el desarrollo de un portafolio verde para financiar el desarrollo sostenible, que vamos a ir a defender en el Río +20, la promoción de la llamada ecoeficiencia en los procesos internos y la consideración de los riesgos sociales y ambientales en todas las actividades que financia el sector bancario. De manera que felicitaciones a la bancaria y felicitaciones a todos sus afiliados por estas iniciativas y por este compromiso ambiental y por un año más de avances y de buen trabajo. Hace un año yo tenía razones para el optimismo y hoy creo que con ustedes y con su aporte al país me alegra mucho poder reafirmar ese optimismo. Ahora tenemos que seguir avanzando, porque entre más caminamos, más nos damos cuenta del trayecto que nos falta por llegar. Y termino diciendo lo siguiente, aquí en la Bahía de Cartagena yo aprendí muchas cosas en la Escuela Naval. Una de ellas fue a navegar y aprendí que cuando uno tiene un puerto de destino, un sitio, una meta, y se propone llegar a esa meta, usa todos los vientos y llega a ella. Quiero decirles a ustedes y al país, nosotros tenemos muy claro para dónde vamos, tenemos muy claro ese puerto de destino. Sabemos que el mar está picado, sabemos que va a haber obstáculos y obstáculos difíciles, pero tenemos que perseverar. Vamos por buen camino. Ustedes han visto, hemos avanzado muchísimo. Si nos unimos todos y seguimos ese rumbo, mantenemos el rumbo, no nos dejamos desviar, ese puerto de destino, o sea, nuestros objetivos, los vamos a lograr. Tengan ustedes la absoluta seguridad. Muchas gracias.